Me llamo David Mercer, y cuando por fin mi mujer volvió de Europa, se quedó en el porche con la maleta inclinada hacia atrás, mirando un cerrojo nuevo como si fuera una serpiente. La luz del porche zumbaba sobre su cabeza. Dentro, el vigilabebés de Hannah crepitaba con ese estático suave que se había convertido en la banda sonora de mi mes. Lauren probó la llave 2 veces. Metal raspando. Nada. «¡David!». Su voz se disparó, cortante. «¿Qué has hecho?». Yo dejé puesta la cadena de la puerta y deslicé una carpeta de cartón color manila contra el cristal. Sello del juzgado. Fecha. Unas líneas en negrita que no entendían de excusas. A ella se le fue el color de la cara tan deprisa que parecía irreal. «No», susurró. «No, no, esto no puede estar pasando». Al otro lado del caminito, la señora Delaney se quedó a medias de regar las macetas colgantes, con la boca entreabierta, como si acabara de ver un accidente. Lauren apoyó la palma en la puerta. «No puedes dejarme fuera de mi propia casa. Te fuiste y dejaste a tu hija de 1 año», dije yo, tranquilo, casi cansado. «Durante 1 mes. ¿No pensaste que eso iba a tener un precio?». Ahí es donde la gente se imagina que termina la historia. Su jadeo, el cerrojo, los papeles. Pero empezó 4 semanas antes, en el aparcamiento de corta estancia del Aeropuerto Internacional de Fort Wayne, con el viento helado de Indiana colándose por mi chaqueta y Hannah llorando en el asiento de atrás de mi viejo Ford F-150. Lauren estaba en la acera con una maleta de ruedas y una funda nueva para el pasaporte, dando golpecitos con el pie como si el que llegara tarde fuera yo. Sus amigas de la universidad, las de siempre, las que aún se llamaban compañera de piso, ya estaban dentro para su tour París-Roma. Lauren llevaba meses hablando de ese viaje como si fuera oxígeno. Hannah iba sujeta en la sillita, con las mejillas rosadas y los puños abriéndose y cerrándose. Lo notaba. Los bebés siempre lo notan. «Lauren», dije, bajando la voz, «no tiene por qué ser 1 mes entero». Ella miró más allá de mí, hacia las puertas correderas. «David, no empieces». «¿Empezar qué?», pregunté. «Pedirle a mi mujer que no se vaya a Europa con sus amigas mientras yo trabajo a jornada completa y cuido solo de un bebé». Por fin me miró y vi ese brillo duro en los ojos, ese que significaba que ella ya había decidido y solo esperaba a que mi boca se pusiera al día. «También es tu hija», dijo. «Ese no es el tema», contesté. «El tema es que estás actuando como si Hannah fuera una chaqueta que puedes colgar durante 30 días. Lauren apretó la mandíbula. «Lo estás pintando como si la estuviera abandonando». «¿Y cómo lo llamas tú?», pregunté. Ella encogió los hombros y sonó como si recitara algo ensayado en el coche. «Oprah dice que las mujeres se pasan la vida volcándose en los demás hasta que un día se despiertan vacías. Yo no quiero despertarme vacía, David. Necesito espacio, necesito volver a sentirme yo». La miré fijamente. «¿Estamos citando a Oprah para justificar dejar tirada a una niña pequeña?». «No te burles», saltó ella. «Soy una persona, no solo una esposa y una madre». Hannah pegó un grito que hizo que 2 desconocidos se giraran. Abrí la puerta de atrás y me incliné, apoyando la palma en la barriguita de mi hija. Se calmó en cuanto me sintió, aunque siguió con esos sollozos entrecortados. Me ardía la garganta. Cuando me incorporé, el aliento me salió blanco. «¿Quieres espacio? Vale, pero 1 mes en Europa no es espacio, es huir». El móvil de Lauren sonó. Ella miró la pantalla y vi cómo el más mínimo destello de culpa se convertía en impaciencia. «Es con mis amigas», repitió, como si eso lo volviera aceptable. «No voy a fingir que nuestro matrimonio había sido perfecto. Yo tenía 52 años. Era jefe de mantenimiento en un complejo de apartamentos ya algo gastado cerca de Glenbrook Square. Arreglaba calderas reventadas, tuberías que goteaban y puertas que la gente tiraba abajo cuando iba borracha o enfadada. A mí me gustaban las cosas que se quedaban en su sitio y funcionaban como debían. Lauren tenía 38. Era coordinadora de oficina en una clínica dental. Sonrisa luminosa, risa rápida, de esas mujeres que pueden hablar con cualquiera. Pero también tenía una inquietud que nunca terminó de asentarse, ni siquiera después de que naciera Hannah. Últimamente hablaba de la identidad como si la hubiera perdido debajo del sofá. Esa mañana le dio un beso a Hannah en la frente demasiado deprisa. «Pórtate bien con papi», canturreó,
demasiado alegre. Hannah le agarró la bufanda con una fuerza que daba miedo. Durante medio segundo, Lauren se quedó rígida. Pensé, a lo mejor lo siente, a lo mejor se queda. Pero Lauren le fue despegando los dedos uno a uno y forzó una sonrisa. ¿Ves? Está bien. Hannah volvió a gritar, más fuerte. Lauren se estiró el abrigo de un tirón y levantó la maleta. Haré videollamada todos los días. Vale, dije yo. Y cuando llegue la diferencia horaria y Hannah esté con los dientes saliendo a las 2 de la madrugada, Lauren puso los ojos en blanco. Siempre haces esto. Lo conviertes todo en algo más pesado de lo que tiene que ser. Es pesado. Se me escapó antes de poder frenarme. Por un momento, el ruido del aeropuerto se volvió borroso. Las ruedas sobre el cemento, un aviso lejano por megafonía, el portazo de un coche. Solo oía a Hannah llorar y mi propio corazón. Lauren se acercó y me tocó el brazo, ligera como una desconocida. David, solo necesito un descanso. No me castigues por necesitar un descanso. Castigar, como si yo fuera su padre, como si estuviera pidiendo permiso en vez de largar la responsabilidad. Quise suplicar, quise gritar, pero me lo tragué todo porque Hannah me estaba mirando a través de las pestañas mojadas, y me negué a darle una imagen. Un padre que se desmorona en un aparcamiento. Lauren retrocedió hacia las puertas. Escríbeme cuando llegues a casa, y luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Me quedé allí hasta que las puertas correderas se la tragaron. Los gritos de Hannah se suavizaron en hípidos. Metí la mano hacia atrás y le apreté su manita a través de la correa. Vale, susurré. Estamos tú y yo, Peque. De camino a casa, la radio ponía algo alegre, como si el mundo no hubiera cambiado. En un semáforo en rojo, el móvil vibró. Una foto de la terminal. El texto de Lauren. Por fin vuelvo a respirar. Lo miré tanto tiempo que el coche de detrás pitó. Fue la primera vez que la idea me cayó en el pecho. Todavía no era venganza, era una verdad limpia y fría. Si ella quería 30 días como si no tuviera familia, yo iba a dejar de fingir que la tenía. La primera noche sin Lauren no dormí. Más bien me turné conmigo mismo para estar despierto. Hannah se despertó a medianoche, luego otra vez a la 1:40, luego otra vez a las 3:05. Como si estuviera fichando. Cada vez que el vigilabebés siseaba y se encendía con ese chasquido de estática, se me encogía el estómago antes incluso de abrir los ojos. El piso estaba en silencio, de ese silencio profundo de Indiana, sin sirenas, sin rugido de ciudad. Solo el zumbido del frigorífico y la caldera encendiéndose y apagándose. El aire olía levemente a leche de fórmula y a ropa caliente porque había puesto la secadora 2 veces, intentando seguir el ritmo de baberos y peleles. En el tercer despertar, yo estaba en la cocina en calcetines, meciendo a una niña de 1 año contra el hombro, mientras el reloj del microondas brillaba con 3:12, como si me estuviera juzgando. «Shh, cariño», susurré, caminando de un lado a otro entre el fregadero y la nevera. «Papá te tiene. Papá está aquí». La cara de Hannah estaba ardiendo contra mi cuello. Su puñito se cerraba en mi camiseta, y sentí unos celos secos y feos de mi propia mujer. Mi mujer probablemente estaría brindando con champán en alguna sala VIP de un aeropuerto, mientras yo medía la vida en onzas de fórmula y minutos de sueño. Ni siquiera sabía dónde estaban los chupetes de repuesto. Lauren siempre sabía dónde estaba todo. Revolví cajones como un ladrón en mi propia casa hasta que encontré uno. Lo lavé con las manos temblando, y Hannah por fin se agarró a él, con una desesperación que me apretó el pecho. Esa fue la primera cosa que aprendí. No puedes tomarte un descanso de un bebé. Solo puedes irte y dejarle el peso a otra persona. Para el tercer día, mi cuerpo empezó a hacer eso que hace cuando funciona a base de humo. Todo me sonaba demasiado fuerte, me parecía demasiado brillante, demasiado cerca. El tintineo de una cuchara contra un cuenco me hizo dar un respingo. La moqueta barata bajo mis pies me picaba. El olor a leche agria en la manga me perseguía como una niebla, y aún así tenía que ir a trabajar. Yo era el supervisor de mantenimiento en Maple Grove Apartments, un complejo lleno de edificios envejecidos, inquilinos mayores con pensiones ajustadas y parejas jóvenes que creían que el alquiler incluía reparaciones milagrosas. El teléfono no paraba, caldera averiada, cisterna corriendo, triturador atascado.
la puerta no cierra. El lunes, entré en la oficina cargando a Hannah, con la bolsa de pañales colgada al hombro como si me fuera de excursión por el sendero de los Apalaches. Ron Keller, mi técnico principal, 61 años, de esos hombres que huelen a café y a aceite de motor, da igual con qué se laven, levantó la vista de su portapapeles. «¿Dónde está Lauren?», preguntó. «En Europa», dije, como si fuera lo más normal del mundo. A Ron se le arquearon las cejas. «Con la niña, con sus amigas», añadí. Ron me miró un momento largo. Luego miró a Hannah, que mordisqueaba la correa de su vaso con boquilla como si fuera un trabajo a tiempo completo. «Bueno», dijo despacio, «eso es algo. Probé con guarderías, probé con canguros. Llamé a 2 mujeres de un tablón de anuncios de una iglesia, aunque hacía años que no pisaba esa iglesia. Todo estaba completo. Era carísimo, o sonaba a estafa. Así que hice lo que hacen los padres cuando el mundo no les hace sitio. Lo hice funcionar de todas maneras. Tuve a Hannah en la oficina unas horas. Luego la llevé a casa de mi hermana, al otro lado de la ciudad, y le rogué que se quedara con Hannah hasta la hora de comer. Después volví corriendo a Maple Grove y me puse a desatascar un váter mientras el móvil vibraba y la cabeza me martilleaba. Al terminar la primera semana, me había saltado una reunión de mantenimiento. Había confundido 2 órdenes de trabajo y se me olvidó firmar una factura de un proveedor. Mi jefe, Vince, me apartó en el aparcamiento. «David», dijo, frotándose la frente como si yo fuera un dolor de cabeza. «Lo siento, lo que sea, pero te necesito espabilado». «Lo estoy intentando», dije. Vince asintió, sin mala intención. «Pues intenta más. A los inquilinos no les importa tu vida personal». Quise decirle que a los inquilinos tampoco les importaba que a Hannah le estuvieran saliendo los dientes, pero solo asentí y me lo tragué, porque el orgullo no paga el alquiler. Esa noche, Hannah tuvo fiebre. No una fiebre de pánico, pero lo suficiente como para llevarla a urgencias en Coldwater Road. La sala de espera olía a desinfectante y a café rancio. 2 hombres mayores tosían en la manga. Un niño pequeño veía dibujos animados demasiado alto en un móvil. La enfermera llamó el nombre de Hannah y me levanté tan deprisa que las rodillas me crujieron como una escalera vieja. Sostuve a mi hija mientras el médico le revisaba los oídos y la garganta. «Probablemente son los dientes», dijo. «Manténgala hidratada. Si hace falta, alterne paracetamol infantil». «Lo está haciendo bien, papá». «Bien». Salí de allí con Hannah dormida sobre mi pecho y casi me puse a llorar en el aparcamiento porque una persona, un desconocido, me había dicho que lo estaba haciendo bien. Le escribí a Lauren. «Hannah ha tenido fiebre. Urgencias. Dentición». Lauren no contestó en 6 horas. Cuando por fin lo hizo, fue un selfie delante de una fuente de piedra, las mejillas coloradas, una bufanda al cuello, las luces de la ciudad detrás. Texto: «La magia de París». Y luego: «Está bien». 2 palabras sobre nuestra hija, 3 frases sobre ella. Ahí fue cuando la rabia empezó a cambiar de forma. Dejó de ser caliente y se volvió precisa, enfocada, como una herramienta en la mano. Empecé a fijarme en cosas. El viernes abrí la aplicación del banco para comprobar si había entrado mi nómina. La cifra en nuestra cuenta conjunta no cuadraba. Era más baja de lo que debía. Entré en movimientos y se me quedó el pulgar quieto. 48.620 de restaurante, 139 de depósito de hotel, habitación 320, retirada en cajero, convertido desde $300, y luego otro cargo más. Me quedé mirando esos números como si fueran de la vida de otra persona. No éramos ricos, tampoco estábamos arruinados, pero éramos de esos que esperaban a los cupones y de los que Lauren se quejaba del precio de los huevos. Éramos de los que discutían por una cena de $70 fuera. Ahora se estaba gastando casi 500 en una sola comida, mientras yo compraba toallitas de marca blanca. El pecho se me cerró. Me dije que no fuera mezquino. Me dije que un mes implicaba ciertos gastos. Me dije que ella se merecía algo bonito. Luego miré mis propios recibos. 18,34. Paracetamol infantil, termómetro, suero oral. 42,91. Pañales, toallitas, leche de fórmula. 9,67. Café de gasolinera y un sándwich de desayuno que apenas saboreé. No tenía envidia de París,
Estaba furioso por el desequilibrio, por la forma en que ella había cogido la parte divertida de la vida y me había dejado a mí el trabajo no pagado, como si fuera mi obligación. A las 2:50 de la madrugada, una noche, Hannah volvió a despertarse gritando. Grito entero, cuerpo tenso, cara roja de rabia. Le miré el pañal, limpio. Calenté un biberón. Lo rechazó. La mecí hasta que me temblaron los brazos. Entonces me di cuenta de que se nos había acabado el ibuprofeno infantil. Me quedé mirando el frasco vacío en la encimera como si fuera un insulto personal. Así que até a Hannah a la sillita, le eché una manta por encima y conduje hasta el Walmart en la oscuridad, con la calefacción a tope y los ojos ardiendo. El aparcamiento era un mar de luces y gente agotada. Un camión estaba al ralentí junto al carro de la compra. En algún sitio, un carrito traqueteó al pasar por una grieta del asfalto. Dentro, el aire era brillante y frío. Olía a limpiador de suelos y a perfume barato. Empujé el carro con una mano mientras Hannah se quejaba, su llanto rebotando en el techo alto. En el pasillo de bebés, me quedé parpadeando ante filas de medicamentos, como si se me hubiera olvidado leer. Una mujer de unos 60 años, con el pelo gris y un abrigo de invierno acolchado, pasó a mi lado, miró a Hannah y redujo el paso. «¿Noche dura?», preguntó en voz baja. «Se podría decir», murmuré. Ella se inclinó un poco, miró a Hannah con esa expresión de mujer mayor que lo ha visto todo, y aún así sigue importándole. «Lo estás haciendo bien», dijo, como si me estuviera dando una información importante. «Los bebés no recuerdan quién se fue de vacaciones, recuerdan quién estuvo». Se me volvió a cerrar la garganta. «Gracias», conseguí decir. Asintió una vez y se marchó con un cartón de huevos y una barra de pan, como si ya hubiera cumplido su pequeña tarea con el mundo. De vuelta en el coche, Hannah por fin se quedó dormida, con la boca entreabierta y una lágrima seca en la mejilla. Me quedé un minuto en el aparcamiento del Walmart, con el motor en marcha, solo escuchando su respiración. El móvil vibró. Lauren había subido una foto con la Torre Eiffel detrás y la copa de vino en alto. El texto apareció a través de una publicación compartida de una amiga. «El autocuidado no es egoísmo». Lo miré hasta que la pantalla se apagó. Luego abrí la aplicación de notas y escribí una fecha. No por ganas de guerra, sino porque sentía que algo se acercaba. Y por primera vez, no iba a quedarme con las manos vacías. Unos días después, Lauren envió una foto de grupo desde una cafetería. Sus amigas sonriendo, platos de bollería, vapor saliendo de los capuchinos. No pretendía ampliar la imagen, pero el dedo lo hizo solo, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi cabeza no quería admitir. En el reflejo del cristal detrás de ellas había un hombre, alto, hombros anchos. No era ninguna de las mujeres. Podía ser un desconocido, podía ser un camarero, podía no ser nada. Pero aún así el estómago se me cayó al suelo. No le escribí por eso, no acusé, no alimenté esa parte de la historia, porque ya tenía suficiente. Volví a la aplicación del banco e hice capturas de pantalla. Fui a las citas del pediatra de Hannah y guardé los papeles. Guardé cada recibo, cada marca de tiempo, cada mensaje sin responder. Al final de la segunda semana, mis notas ya no eran notas. Eran un registro. Y mientras acunaba a Hannah esa noche hasta que se durmió, su cuerpecito caliente y pesado contra mi pecho, susurré la verdad que había estado evitando. «Tu madre quería libertad», murmuré en su pelo. «Así que voy a asegurarme de que seas tú quien esté protegida». A la mañana siguiente, me desperté con la manita de Hannah, agarrada a mi dedo como unas esposas. No de las malas, de las que te dicen que no puedes ir a la deriva, que no puedes encontrarte a ti mismo. O estás, o no estás. Hannah balbuceaba mirando el ventilador del techo mientras le cambiaba el pañal en el suelo del salón. Me dolía la espalda. Los ojos me escocían. El café que me serví no sabía a nada, porque el agotamiento tiene la costumbre de robarle el sabor a la vida. La llevé a casa de mi hermana, le besé la frente y me fui a trabajar con un nudo en el estómago que no se deshizo en todo el día. No dejaba de pensar en esos números de la cuenta bancaria. 486,20, 113,9. Eran como una suma muda, y peor que las cifras era el silencio entre ellas. Los huecos donde mis mensajes se quedaban sin leer, mientras mi mujer posaba delante de la historia, como si no tuviera una hija
que aún se despertaba llorando, buscando consuelo. Para la hora de comer, ya había arreglado un triturador atascado, cambiado un termostato roto y calmado a una inquilina para que no llamara a la policía, porque el perro del vecino ladraba demasiado. Problemas normales. Problemas que se solucionan con una llave inglesa y una voz tranquila. El mío no venía con tornillos. Ron Keller me encontró en el taller de mantenimiento, mirando el móvil como si fuera a empezar a contestarme solo. Se apoyó en el banco de trabajo, me miró una vez a la cara y señaló la cafetera. «Tienes una pinta horrible». «Me siento igual», dije. Ron se sirvió un café negro como el alquitrán. No preguntó cómo iba a Europa. No preguntó si Loren echaba de menos a Hannah. Había vivido demasiado para hacer preguntas con respuestas evidentes. Solo dijo, «¿Estás comiendo?» Me encogí de hombros. «Lo que pillo». Me observó un segundo y luego preguntó, «¿Llama mucho?» «No», respondí, y la palabra salió más afilada de lo que pretendía. Me froté los ojos. «Quiero decir, ha hecho 2 videollamadas. Casi siempre habla de los edificios». Ron soltó un silbido bajo entre los dientes. «Eso es frío». No respondí, porque si respondía, podía decir algo feo, y estaba esforzándome mucho por no convertirme en un hombre feo. Ron dio un sorbo lento a su café. «¿Sabes qué hice mal la primera vez que me divorcié?» Lo miré. Ron no era de los que contaban cosas personales porque sí. Solo lo hacía cuando había un motivo. «¿Qué?», pregunté. Se tomó un segundo y dijo, sin adornos. Me repetí que ella entraría en razón. Me repetí que, si yo me mantenía tranquilo el tiempo suficiente, volvería a respetarme. «¿Y sabes qué hizo ella mientras yo esperaba?» No contesté. Ron dio un golpecito con un dedo en el banco de trabajo. Movió dinero. Reescribió la historia. Se adelantó a mí. Para cuando dejé de ser paciente, estaba delante de un juez con nada más que sentimientos y una hipoteca. Las palabras me golpearon como un puñetazo que no vi venir. Ron metió la mano en la cartera y sacó una tarjeta de visita gastada, como si llevara años ahí. La deslizó hacia mí por el banco. Patty Hargrove. Derecho de familia. Mediación. Custodia. Fort Wayne, Indiana. «No te estoy diciendo que vayas a la guerra», dijo Ron. «Te estoy diciendo que dejes de actuar como si la única herramienta que tienes permiso de usar fuera tu orgullo». Me quedé mirando la tarjeta. «No quiero arruinarla». La cara de Ron se ablandó apenas un poco. «Entonces no lo hagas. Solo protege a tu hija. Los tribunales no premian las buenas intenciones. David, premian el papeleo». Me guardé la tarjeta en el bolsillo como si quemara. Esa tarde trabajé con las manos en piloto automático, mientras la cabeza me daba vueltas. Una parte de mí quería ignorarlo, como prueba de que yo era más fuerte que aquel desastre. Otra parte estaba aterrorizada por lo que significaba llamar a una abogada. Como si, en el momento en que lo hiciera, cruzara una línea imposible de desandar. Esa noche, cuando por fin Hannah se durmió después del baño, el pijama, el biberón y ese rato largo de mecerla, mientras parpadeaba pesada mirando la lámpara, me senté en la mesa de la cocina con el vigilabebés junto al codo y el último mensaje de Lauren en la pantalla, una foto del Coliseo al atardecer. «Roma, ¿te puedes creer este sitio?» Ni una pregunta por Hannah, ni una disculpa, solo monumentos. Me quedé mirando ese mensaje mucho rato y luego abrí mis notas. Fechas, horas, cargos, mensajes sin respuesta. Estaba todo. Era real. Y no conseguía quitarme de la cabeza la idea de que, si Lauren volvía enfadada, si volvía e intentaba darle la vuelta a todo esto, como si yo fuera un viejo incompetente incapaz de ser padre, mi calma no protegería a Hannah. Las pruebas, sí. A la mañana siguiente llamé a Patty Hargrove desde el aparcamiento de una tienda de envíos de UP, porque no quería hacerlo en el trabajo y no quería hacerlo en casa, donde Hannah podía notar mi tensión. Contestó una recepcionista. Me aclaré la garganta. Me llamo David Mercer. Yo necesito hablar con alguien sobre custodia. Custodia temporal». Hubo una pausa y después una voz cálida y profesional. «De acuerdo, señor Mercer. Tenemos un hueco hoy a las 2:30. «¿Hoy?», repetí, como si no esperara que todo se moviera tan deprisa. «¿Le va bien?», preguntó. Tragué saliva. «Sí». El despacho estaba en un edificio bajo de ladrillo que antes habría sido otra cosa, quizá una oficina de seguros pequeña,
de cuando la gente aún hacía negocios cara a cara. La sala de espera olía a papel viejo y a limpiador de limón. Un diminuto adorno navideño colgaba torcido en la pared, aunque ya no era Navidad, como si nadie tuviera energía para colocarlo bien. Patty Hargrove salió a recibirme y me estrechó la mano como si llevara toda la vida haciéndolo. Tendría cerca de 50, quizá finales de los 40, con ojos afilados y esa calma que no se descompone con lágrimas. «David», dijo, «pasa». Su despacho estaba ordenado sin ser lujoso. 2 sillas, un archivador, una foto enmarcada de un Golden Retriever sobre la mesa, como recordatorio de que no todo en la vida es una pelea. Me senté con las manos entrelazadas demasiado fuerte. Patty me miró por encima de una libreta. «Cuénteme qué está pasando». Y se lo conté. El aeropuerto de Fort Wayne, el viaje de un mes por Europa, nuestra hija de 1 año dejada atrás, lo poco que Lauren preguntaba por Hannah, los cargos del banco, las capturas de pantalla, la visita a urgencias, la carrera al Walmart a las 3 de la madrugada, el agotamiento que sentía como si se me hubiera instalado en los huesos. Esperaba que Patty alzara una ceja, esperaba juicio. Lo que recibí fue simple. Asintió. «¿Tiene las fechas de salida y del vuelo de regreso?» «Sí», dije rápido, y las busqué como un niño con los deberes hechos. «Se fue el día 3. Se supone que vuelve el día 2 del mes que viene. ¿Hay algún acuerdo por escrito sobre el cuidado de la niña mientras ella está fuera?» preguntó. «No», dije. «Simplemente se fue». El bolígrafo de Patty dio un toque seco. «De acuerdo. Y desde entonces usted ha sido el cuidador único». «Sí». Ella se recostó un poco en la silla. «David, quiero ser clara. La ley no castiga a alguien por irse de viaje, pero sí se fija en los patrones de responsabilidad, sobre todo con una niña tan pequeña». Solté el aire tembloroso. «No quiero que parezca un monstruo». La voz de Patty se mantuvo serena. «Entonces no hable como si fuera un monstruo. Hable como alguien ausente. En un juicio no es lo mismo». Tragué saliva. Duro. «¿Qué puedo hacer?» Patty giró la libreta para que viera el encabezado que había escrito. «Custodia, finanzas, comunicación». «Primero», dijo, señalando con el bolígrafo, «la custodia temporal es una medida a corto plazo. Piénselo como un cinturón de seguridad legal. Mantiene a la menor protegida mientras el juzgado ordena el resto». Asentí despacio. «Segundo», continuó, «si siguen usando una cuenta conjunta y ella está gastando sin control, necesita separar sus ingresos. Eso no significa que esté robando. Significa que se asegura de que lo básico de Hannah esté cubierto». Se me cerró la garganta. «¿Eso me va a hacer quedar como un tacaño?» Los ojos de Patty sostuvieron los míos. «No es tacañería pagar pañales. Lo irresponsable es no hacerlo». Solté un aire que no sabía que estaba conteniendo. Patty suavizó el tono apenas un poco. «La parte más difícil para hombres como usted es que creen que callarse es noble. A veces lo es, pero el silencio no llega a la mesa de un juez. El papel, sí». Bajé la vista a mi carpeta de capturas. Las manos todavía me temblaban un poco. «Entonces, ¿qué necesita el juzgado?», pregunté. «Hechos», dijo Patty. «No ataques al carácter, no discursos, hechos». Y empezó a enumerarlos con una calma regular, como un metrónomo. Recibos de gastos de la niña, visitas médicas, suministros, un registro de quién ha cuidado de Hannah cada día, copias de mensajes que demuestren que ha intentado comunicarse, extractos bancarios con retiradas y cargos. Luego me miró y me hizo la pregunta que yo llevaba días evitando. «David», dijo con cuidado, «cuando su mujer vuelva, ¿cree que va a asumir responsabilidad o cree que se va a enfadar?» Me vino a la cabeza la cara de Lauren en el aeropuerto, ese brillo duro, la manera en que dijo «castigar», como si ya estuviera preparando un relato donde ella era la víctima. No contesté al momento. Al final dije, «Creo que se va a poner furiosa porque no me limité a esperar». Patty asintió como si lo hubiera oído 1000 veces. Entonces nos preparamos para eso, en silencio y por la vía legal. Se me secó la boca. «¿Y eso qué significa?» «Significa», dijo Patty, «que pedimos la custodia temporal antes de que ella vuelva. Significa que dejamos de permitirle a ella marcar las reglas. Significa que usted mantiene la comunicación corta, educada y por escrito. Y significa que, si aparece y trata de forzar una situación que no es segura ni estable,
No terminó la frase. No hizo falta. Me quedé mirando la libreta, y por un segundo se me nubló la vista. No por lágrimas, por el peso. Pensé en Hannah dormida en su cuna, en su cuerpecito pequeño y caliente, en cómo se calmaba en cuanto notaba mi mano en su espalda. Pensé en cómo confiaba en mí sin saber nada de cuentas bancarias ni de órdenes judiciales. La voz me salió áspera. Nunca pensé que estaría haciendo esto. La mirada de Patty no vaciló. La mayoría de la gente decente no lo piensa, David. Por eso pierde. Cuando salí del despacho de Patty, el cielo tenía el color de la nieve sucia. Mi camioneta olía a café requemado y a toallitas de bebé. Me senté al volante un minuto entero, mirando la tarjeta en el asiento del copiloto. Luego abrí el móvil y volví a ver el último mensaje de Lauren. Roma, ¿te puedes creer este sitio? El pulgar se me quedó suspendido sobre el teclado. Escribí. Hannah está bien. La semana pasada tuvo fiebre. La llevé a urgencias. Llámame cuando puedas. Y lo borré todo salvo una línea. Hannah está dormida. Espero que estés bien. Corto, educado, registrable. Arranqué el motor y una idea se me asentó en el estómago con una calma rara, firme. No estaba construyendo un caso para hacer daño a mi mujer. Estaba levantando un muro alrededor de mi hija. Después de aquella reunión con Patty, mi vida se convirtió en una serie de movimientos discretos, poco vistosos, como un hombre arreglando un tejado antes de que llegue la tormenta, sabiendo que nadie aplaudirá cuando la casa se mantenga seca. No me sentía heroico, me sentía cansado. A la mañana siguiente me desperté con Hannah gimoteando por el vigilabebés, ese crepitar suave, y luego su vocecita, medio llanto, medio queja. La habitación olía a crema de bebé y a ese toque agrio de la fórmula seca que se me había quedado en la manga durante la noche. La cogí, le besé la frente calentita y susurré. Estamos bien, pero mis manos ya pensaban en listas, pañales, guardería, papeleo, cuentas del banco, órdenes de trabajo, recibos. Empecé por lo pequeño, porque lo pequeño era lo único que podía manejar. En la pausa de comer, fui a la cooperativa de crédito, la de siempre, por la que había pasado 1000 veces sin verla de verdad. El vestíbulo olía a champú de moqueta y a menta, por un cuenco de caramelos en el mostrador. Una cajera con gafas de lectura en la punta de la nariz me sonrió como si reconociera la cara que yo llevaba. ¿Cuenta nueva?, preguntó. Sí, dije, bajando la voz. Solo para mi nómina. Asintió como si no necesitara la historia. Se puede hacer. 15 minutos después, tenía los números de cuenta en un papelito y una sensación extraña en el estómago. Mitad alivio, mitad culpa. Como si estuviera engañando a algo, aunque lo único que estaba haciendo era asegurarme de que a mi hija no le faltara leche de fórmula, porque alguien quería comerse un helado en Roma. Esa noche, cuando Hannah se durmió, me senté en la mesa de la cocina con el vigilabebés al lado del codo y empecé a ordenar recibos en montones. El papel olía a polvo y a tinta, a cartera vieja. Urgencias, Walmart, gasolina, paracetamol infantil, pañales, toallitas. Abrí un cuaderno barato de espiral y lo apunté todo en letras de imprenta, tal como me había dicho Patty. Fecha, hora, qué pasó, cuánto costó, quién estaba presente. Me dio frío escribir mi matrimonio como si fuera un informe, pero cada vez que dudaba, miraba hacia la habitación de Hannah y recordaba cómo, la primera semana, había llorado buscando a su madre. No decía mamá, todavía no. Solo hacía ese sonido de búsqueda que hacen los bebés cuando esperan que alguien aparezca. Así que seguí escribiendo. Lauren seguía mandando mensajes como si no pasara nada. Una foto de una calle adoquinada. Podría vivir aquí para siempre. Un selfie con sus amigas, las mejillas coloradas. Esto me está curando. A las 17 de una noche, mientras yo estaba descalzo en la cocina calentando un biberón, el móvil vibró con una foto de la Torre Eiffel iluminada como una vela de cumpleaños. Texto. El autocuidado no es egoísmo. Me quedé mirándolo mientras el calentador zumbaba y Hannah lloraba por el pasillo. Te lo juro, murmuré para nadie. Como vuelvas a decir eso en voz alta en esta casa, y me frené. La rabia era fácil. Podía ahogarme en la rabia. Lo que yo necesitaba era control. A la semana siguiente me uní a un grupo de Facebook que se llamaba Fort Wayne Dads. Me pareció ridículo, como admitir una derrota,
pero había aprendido algo en esas 2 semanas. El orgullo no saca un eructo a un bebé. El grupo era sobre todo fotos de críos en parques y padres haciendo preguntas que les daba vergüenza formular en voz alta. ¿Cómo haces para que un niño pequeño coma algo que no sean galletitas saladas? Mejor crema para la dermatitis del pañal. ¿Alguna guardería con plazas libres? Publiqué una vez, de madrugada, con el pulgar suspendido sobre la pantalla como si pesara 100 kilos. Mi mujer está fuera. Estoy solo con una niña de 1 año. ¿Algún consejo para que duerma? En cuestión de minutos empezaron a llegar respuestas de hombres a los que no había visto en mi vida. Ruido blanco. Mantén la habitación fresca. No te saltes la rutina de dormir. El mismo orden cada noche. Aguanta, hermano. Se hace más fácil. Uno escribió: no estás fracasando, estás aprendiendo. Me eché hacia atrás en la silla y dejé que eso calara. La casa estaba en silencio, salvo por el clic-clic de la caldera y la estática suave del vigilabebés. Por primera vez en días, no me sentí completamente solo. También empecé a aprender otras cosas. Por ejemplo, a cocinar algo que no fueran huevos revueltos sin que saltara la alarma de humo. Una noche, a medianoche, vi un vídeo en YouTube sobre pastel de carne con el volumen bajito. Hannah dormida, la pantalla del móvil iluminándome la cara de azul. El tipo del vídeo hablaba como si fuera facilísimo. Solo es carne picada, pan rallado, ketchup. Solté una risita por lo bajo. Yo antes pensaba que era Superman, me susurré. Y ahora soy un superpapá que celebra no quemar la cena. Tenía su gracia, una gracia oscura, pero me impedía romperme. Pero el trabajo no entendía de aprendizajes en tiempo real. Un miércoles por la tarde, yo estaba a mitad de cambiar un calentador de agua cuando sonó el móvil. Era la guardería, una de las pocas que por fin había aceptado coger a Hannah a tiempo parcial. «Señor Mercer», dijo la mujer, «Hannah tiene fiebre. Tiene que venir a recogerla». Miré el depósito medio vaciado, las herramientas esparcidas por el suelo, el inquilino mirándome como si estuviera haciendo una operación a corazón abierto. «Estoy en medio de algo», dije, y me odié en cuanto me oí. «Le necesita», respondió ella, firme, pero sin crueldad. «Voy para allá», dije. Conduje como si el corazón se me hubiera salido del cuerpo. El mundo se veía demasiado nítido, demasiado gris. El cielo, los árboles desnudos, los semáforos en rojo como avisos. Cuando llegué, Hannah estaba sofocada y pegajosa, con los ojos vidriosos. En cuanto me vio, estiró los 2 brazos con ese agarrón desesperado que hace que un hombre se sienta lo más importante del mundo. La levanté y le susurré: «Papá está aquí», como si fuera una promesa que no podía romper jamás. 1 hora después, ya estaba de vuelta en Maple Grove con el medicamento para la fiebre en el bolsillo y la presión en la cara. Vince me esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados. «Otra vez», dijo. «No tenía opción», contesté, intentando mantener la voz tranquila. Vince miró por encima de mí a Hannah y luego volvió a mirarme. «David, tengo inquilinos gritando, proveedores esperando. No puedes seguir desapareciendo». «Entonces dime qué quieres que haga», solté, antes de poder frenarme. ¿Dejarla en el vestíbulo con un zumo y una oración? La mandíbula de Vince se tensó. Por un segundo pensé que ahí, bajo esas luces fluorescentes, acababa de perder el trabajo. Pero Vince soltó un suspiro largo, pesado. «Ponte las pilas», dijo más bajo. «No soy un monstruo, pero no puedo llevar este sitio con una sola mano». Asentí, con la garganta cerrada. «Lo estoy intentando». Esa noche, cuando por fin la casa se quedó quieta, le envié a Patty una foto de las páginas de mi cuaderno y una carpeta con capturas de pantalla del banco. Se me temblaban las manos de puro agotamiento mientras escribía. Sentía que estaba entregando pruebas contra mi propia vida. Patty me llamó a la mañana siguiente. Su voz era serena, pero debajo había acero. «David, he presentado la solicitud de custodia temporal», dijo. «Deberíamos tener una orden pronto. Siga haciendo exactamente lo que está haciendo». Mensajes cortos. Registro al día. Nada de drama. Tragué saliva. «¿Y la casa?» «Todavía no», respondió. «No haga nada que parezca impulsivo. Espere a tener la orden temporal en la mano». Me quedé mirando la pared, escuchando a Hannah balbucear sobre su manta de juegos. «Lauren vuelve pronto», dije. «Sí», contestó Patty.
y por eso tiene que mantenerse firme. Si ella llega enfadada, que se enfade. Usted, preparado. Como si me hubiera oído, el móvil vibró con un mensaje de Lauren. Una foto de sus pies en una playa, los dedos en la arena y una copa de vino en el encuadre como un trofeo. Texto: anoche. Y luego: mañana tengo ganas de dormir en mi cama. Sentí que algo se retorcía dentro, mitad rabia, mitad alivio. Mañana. Miré a Hannah, que mordisqueaba una jirafa de goma y sonreía a la nada. Vale, susurré, más para mí que para ella. Vamos a hacerlo bien. La orden de custodia llegó la misma mañana en que Lauren debía aterrizar. Un sobre blanco, sello del juzgado, sin dramatismos, solo papel, pero pesaba más que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Hannah estaba en la trona, embadurnando de plátano la bandeja y tarareando para sí. Yo me quedé en la encimera leyendo la primera página 2 veces, porque mis ojos no se fiaban. Custodia temporal concedida, residencia principal con el padre, uso exclusivo del domicilio para la estabilidad de la menor, a la espera de la vista. Se me helaron las manos, y luego empezaron a temblarme. Llamé a Patty. Ya está aquí, dije. Bien, respondió. Mantenga la calma. No discuta en el porche. Si ella se altera, llame al número de no urgencias. Deje que el papel hable. ¿Y las cerraduras? Con esa orden, sí, dijo Patty. Hoy. Y hágalo limpio. Nada de provocaciones. Colgué y miré la carita pegajosa de Hannah. Vale, susurré. Cinturón puesto. A mediodía, el cerrojo ya estaba cambiado. El taladro vibrando, el metal encajando con un clic. 2 llaves nuevas en la palma de mi mano, más pesadas de lo que deberían. Dejé la carpeta manila en la mesa de la cocina, la orden judicial. Encima, mi registro. Detrás, los recibos sujetos con un clip, bien ordenados. No como un arma, como un extintor. Toda la tarde la casa se sintió demasiado silenciosa. La caldera arrancaba, el vigilabebés siseaba. Hannah parloteaba con su osito como si le estuviera dando un sermón. A las 6:12 de la tarde, unos faros barrieron la pared del salón. Un coche de transporte con conductor entró en el camino. Se abrió el maletero, y entonces oí el golpe seco de las ruedas de una maleta sobre las tablas viejas del porche. Le subí a Hannah a la cadera y me coloqué donde pudiera ver el cristal de la puerta. Lauren subió como si esperara aplausos. Abrigo largo, bufanda, la cara aún rosada del viaje. Metió nuestra llave vieja en el cerrojo nuevo. Ras, ras. Nada. Lo intentó otra vez, con más fuerza. Su sonrisa se apagó y desapareció. Entonces me vio a través del cristal. «David», llamó ella, con una alegría confundida. «¿Por qué no funciona?» No abrí la puerta. Dejé puesta la cadena. Los ojos de Lauren fueron directos a la cadena. Se le quedó la boca abierta. «¿Hablas en serio?» «Lauren», dije, tranquilo y cansado. «No puedes volver como si no hubiera pasado nada». Se rió una vez, seca. «¿Nada? Me fui de viaje. Tú lo sabías. Sabía que te ibas», respondí. «No sabía que ibas a dejar a nuestra hija como si fuera equipaje». Hannah se movió al oír la voz de Lauren. Parpadeó y luego escondió la cara contra mi hombro. La sonrisa de Lauren se resquebrajó. «Abre la puerta. Lee esto», dije. Deslicé la carpeta contra el cristal para que pudiera ver el sello del juzgado y la fecha. Sus ojos bajaron. La mano se le quedó congelada en el pomo. «¿Qué es eso?», susurró. «Papel», dije, «del que no entiende de excusas». Lauren se inclinó, leyendo a través del cristal, como si pudiera intimidar a las palabras para que cambiaran. Movía los labios, fruncía el ceño. Luego se le fue el color de la cara. «No», murmuró. Volvió a leer, más deprisa. Su respiración se hizo tan fuerte que podía oírla. «No, no», se le quebró la voz. «Esto no puede estar pasando». Al otro lado del camino, la señora Delaney se quedó quieta, a medio paso, con los ojos muy abiertos, como si acabara de oír un choque. Lauren levantó la cabeza de golpe hacia mí. «Has ido a los tribunales. He ido a proteger a Hannah», dije. «Me estás castigando». «No soy tu padre», respondí. «Soy el de Hannah». La voz de Lauren subió. Necesitaba un descanso. «Hiciste videollamadas», dije. «Mandaste selfies. No preguntaste por su fiebre hasta después de urgencias». Su cara tembló, como si buscara la máscara correcta. «David, no me di cuenta de que fuera tan duro», dijo de pronto, con suavidad. «Lo siento». «Vale, déjame entrar».
Déjame cogerla. Durante medio segundo quise hacerlo, no por Lauren, sino por la imagen de familia a la que me había estado aferrando. Luego recordé las 3 de la mañana en Walmart y a Hannah llorando contra mi camiseta. Así no, dije. La suavidad de Lauren se rompió y volvió la rabia. Dios mío, te está encantando esto. El superpapá con su cuadernito. No es un cuaderno, dije. Es un registro. Los ojos de Lauren se afilaron. Así que va de dinero. Va de responsabilidad, respondí. El dinero es solo donde tus decisiones dejaron huellas. Levanté la carpeta y pegué contra el cristal las capturas del banco. 486,20, 113,9, 328. Luego el recibo de urgencias. Luego mi registro, con fechas y horas. No alcé la voz. No hizo falta. Lauren miró, tragando saliva. Eso es control, escupió. Me estás espiando. Es nuestra cuenta, dije. Y nuestra hija. Agarró el pomo y lo sacudió. La cadena se tensó. Hannah se sobresaltó y soltó un pequeño llanto. No, avisé. Lauren golpeó el cristal con la palma. No puedes dejarme fuera de mi propia casa. El juzgado dice que sí, respondí. Por Hannah. Sacó el móvil con los dedos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije. Pídeles que lean la orden. 10 minutos después, un coche patrulla entró despacio. Las ruedas crujieron sobre la grava. La luz del porche zumbaba. La señora Delaney rondaba como un ángel nervioso. El agente subió los escalones, miró a Lauren y luego a mí a través del cristal. Señor, dijo, ¿podemos hablar? Abrí la puerta lo justo para que la cadena aguantara. Entró una ráfaga de aire frío con olor a aeropuerto y a perfume. Sí, agente. ¿La documentación? Le pasé la carpeta por el hueco. Leyó bajo la luz del porche. El mundo se quedó en silencio, salvo por la respiración suave de Hannah y el siseo lejano del vigilabebés dentro. El agente levantó la vista hacia Lauren. Señora, esta es una orden de custodia temporal. También concede a él el uso exclusivo de la vivienda hasta la vista. La cara de Lauren se quedó vacía. No, eso no, balbuceó. Es válida, dijo el agente. Si quiere cambiarla, lo hace en un juzgado, no en un porche. Soy su madre, dijo Lauren, con la voz fina. Entonces cumpla la orden, respondió el agente. Puede solicitar tiempo de custodia por los cauces adecuados. Lauren se giró hacia mí, con los ojos brillantes. Planeaste esto, susurró. Le sostuve la mirada. Me diste 30 días para aprender, dije. No podía esperar a que hicieras lo correcto. Apretó la mandíbula. Agarró el asa de la maleta y la arrastró por los escalones, las ruedas golpeando, cada sonido una pequeña humillación. En la acera se detuvo y miró atrás una vez. Los ojos de Hannah estaban abiertos ahora, mirándola por encima de mi hombro, tranquilos, atentos. La boca de Lauren tembló. No, susurró otra vez, como una oración que no funciona. No, esto no puede estar pasando. El maletero del coche se cerró. El vehículo arrancó. Las luces rojas se perdieron en la oscuridad del invierno. Me quedé un momento allí, con la puerta aún encadenada, mi hija caliente contra mí. Luego cerré, eché el cerrojo y respiré como si el aire dentro de mi propia casa por fin nos perteneciera. No era rabia, era protección. 3 días después de aquella escena en el porche, mis manos seguían buscando el vigilabebés antes incluso de abrir los ojos. Ese siseo suave, ese pequeño crepitar de estática se había convertido en mi periódico de cada mañana. Si había silencio, podía respirar. Si no, ya estaba en marcha. Hannah durmió toda la noche por primera vez en semanas en la 4ª noche. No lo celebré. Me quedé tumbado en la oscuridad con el corazón aún acelerado, como si mi cuerpo no creyera que la paz estuviera permitida. La casa olía a ropa limpia y a un leve aroma de canela de la avena que había quemado esa mañana, porque al parecer podía cambiar un calentador de agua en 30 minutos, pero todavía no sabía cocinar como un adulto normal. La luz de la cocina zumbaba igual que la del porche, y recuerdo haber pensado que debería cambiar esa bombilla, como si cambiar una bombilla pudiera arreglarlo todo. Fui a trabajar ese lunes, y parecía que medio complejo ya lo sabía, no porque yo hubiera dicho nada, sino porque los pueblos pequeños y los bloques de pisos funcionan con el mismo combustible. Los susurros. Vince no dijo ni una palabra, solo me lanzó una orden de trabajo y masculló.
Fuga en la tubería del 3B. Ron Keller cruzó la mirada conmigo en el pasillo y me dedicó un solo gesto de cabeza. Sin discurso, sin «te lo dije». Solo esa mirada que se dan los hombres cuando reconocen una decisión difícil. Más tarde, en el taller de mantenimiento, Ron sirvió café y preguntó «¿Cómo se lo tomó?». Solté el aire por la nariz, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ron dio un sorbo. «Bien, no bien», me corregí, sorprendiéndome a mí mismo. «Solo necesario». Ron me miró un segundo más y se encogió de hombros. «Necesario» es la palabra que usa la gente cuando no quiere admitir que hizo lo correcto. No respondí, porque se me cerró la garganta. Hacer lo correcto también puede sentirse como un duelo. Lauren no desapareció después de aquella noche. Al principio escribía mensajes cortos, luego más largos. Luego volvió al enfado cuando lo breve no funcionó. A las 9:14 escribió: «No puedo creer que me humillaras así». A las 9:16, «Soy su madre». A las 9:18, «Te estás comportando como un monstruo». Me quedé mirando la pantalla mientras Hannah dormía, su pechito subiendo y bajando. El impulso de escribir un párrafo entero me subió por los dedos como un reflejo. Quería explicarlo todo. Quería defenderme como si estuviera a juicio en mi propia cocina. Pero la voz de Patty volvió clara, corta, serena. Así que escribí una sola frase. «Por favor, comunícate a través del despacho de Patty Hargrove, según la orden». Luego dejé el móvil boca abajo y volví a doblar calcetines diminutos que parecían de muñeca. 2 días después, tuvimos el primer intercambio con el nuevo horario. Patty lo organizó en un lugar público. Nada dramático. Un simple intercambio neutral en el aparcamiento de la biblioteca pública de Fort Wayne, donde había cámaras, testigos y cero margen para gritos. El cielo estaba bajo y gris. El aire olía a hormigón frío y a gases de escape. Hannah llevaba su abrigo acolchado con orejitas en la capucha. Tiraba de mi cuello, balbuceaba, intentaba comerse la cremallera. Lauren llegó 10 minutos antes, como si quisiera recuperar el control de cualquier forma posible. Salió del coche con los brazos ya abiertos, los ojos brillantes de nervios. Cuando vio a Hannah en mis brazos, algo se le ablandó en la cara. Algo real, no ensayado. Por un segundo, vi a la mujer con la que me casé, la que se reía en la feria del condado y bailaba en nuestra cocina mientras yo fingía que no me gustaba. «Hola, cariño», susurró Lauren con la voz temblorosa. Hannah la miró, luego apoyó la cabeza en mi hombro. La boca de Lauren se tensó. «No me reconoce». Se me encogió el pecho, pero no lo dejé ver. «Tiene 1 año», dije. «Reconoce a quién está». Lauren se estremeció como si la hubiera abofeteado. Nos quedamos allí de pie, en ese aparcamiento silencioso, mientras otras personas pasaban con libros y café, como si sus vidas fueran normales. Lauren estiró los brazos hacia Hannah despacio, ahora con cautela. Se la entregué, pero me quedé cerca. No para castigar a Lauren, sino porque el cuerpo de Hannah se tensó, y mi trabajo era mantenerla tranquila. Lauren la sostuvo como si intentara memorizar su peso. Hannah protestó un poco, y luego se calmó cuando Lauren empezó a tararear. No fue perfecto, tampoco fue nada. Lauren levantó la vista hacia mí, con los ojos húmedos. «No pensé», su voz se quebró. «No pensé que llegarías a esto». «Yo tampoco pensé que tendría que hacerlo», respondí. Tragó saliva. Solo quería volver a sentirme joven. Esa palabra, joven, me golpeó más fuerte que la rabia, porque la entendía. No la parte de irse, sino el pánico al tiempo que corre demasiado rápido. La sensación de que la vida te fue asignada sin preguntarte. Miré mis manos, ásperas y agrietadas del trabajo. «Tengo 52», dije en voz baja. «¿Crees que yo no siento el tiempo?» Lauren bajó la mirada hacia Hannah. No intentaba hacerle daño. «Te creo», dije, y era verdad. «Pero aún así se lo hiciste». Los hombros de Lauren se hundieron. «¿Hay alguna manera de arreglar esto?» Ese fue el momento en que podría haber ido a degüello. Podría haber sacado otra vez el dinero, las fotos, el reflejo del hombre en el cristal de la cafetería. Podría haber exigido confesiones y verla retorcerse. En vez de eso, me oí decir: «Preséntate». Lauren parpadeó. «No con souvenirs», continué. «No con discursos. Preséntate cuando es aburrido, cuando es incómodo, cuando nadie está haciendo fotos». Lauren asintió despacio,
como si nunca hubiera oído la palabra responsabilidad dicha en voz alta. Patty me había dicho algo más en una de nuestras llamadas. El juzgado no puede obligar a nadie a ser un buen padre o una buena madre. Solo puede poner límites alrededor del niño para que no quede aplastado por las decisiones de otros. Esa fue mi verdadera venganza, no la humillación, no la crueldad, los límites. En las semanas siguientes, las cosas se volvieron más silenciosas, no fáciles, más silenciosas. Al principio, Lauren intentó presionar, pidió tiempo extra y se enfadó cuando le dije que tenía que pasar por el horario. Mandaba mensajes largos, cargados de emoción. Yo respondía con frases cortas y llenas de hechos. Lo odiaba, se notaba. Pero algo cambió cuando entendió que el papel no iba a desaparecer. Empezó a llegar puntual. Empezó a hacer preguntas concretas. ¿Qué había comido Hannah? ¿A qué hora había dormido la siesta? ¿Qué había dicho el médico sobre los dientes? Preguntas nada glamurosas. Preguntas de madre. Una noche incluso escribió: «He comprado pañales. ¿Qué talla usa ahora?». Me quedé mirando ese mensaje un buen rato y luego solté una risa cansada en mi cocina vacía. «Progreso», murmuré. «Estamos celebrando pañales». La vista llegó y se fue sin fuegos artificiales. Patty hizo lo que hace. Calma, firme, preparada. El abogado de Lauren intentó pintarme como controlador. Patty deslizó mi registro por la mesa como si fuera lo más normal del mundo. «Esto no es control», dijo. «Es cuidado». Al juez no le importaron las fotos ni los textos de Lauren. Le importó la estabilidad de Hannah. Salí de allí con el acuerdo prorrogado. Y lo más extraño no fue el alivio. Fue la tristeza, porque la verdad es que no gané ningún premio. Solo dejé de perder terreno. Un mes después, llevé a Hannah a Glenbrook Square y la dejé andar torpemente por la pequeña zona de juegos del centro, mientras yo bebía un café demasiado caliente. Parejas mayores pasaban cogidas de la mano. Un abuelo se reía en un banco mientras su nieto intentaba subirse a su rodilla. Observé a Hannah tambalearse, decidida, terca como una Mercer. Cayó sobre su pañal, levantó la vista y me sonrió como si caerse formara parte del plan. Entonces entendí algo que ojalá hubiera aprendido antes. La responsabilidad no te hace más pequeño, te hace real, y la gente que huye de la responsabilidad no vuelve renovada, vuelve sorprendida de que el mundo haya seguido adelante sin ella. Hannah nunca recordará el mes en que su madre se fue. No recordará la carrera al Walmart a las 3 de la mañana, ni la sala de espera de urgencias, ni la luz del porche zumbando mientras unos papeles nos cambiaban la vida. Pero yo sí. Recordaré lo cerca que estuve de suplicarle a una mujer que nos quisiera bien. Y recordaré el día en que dejé de suplicar y empecé a construir. Así que, si estás escuchando esto y te resulta familiar, si alguna vez has sido quien sostiene la responsabilidad mientras otro persigue la libertad, quiero que me oigas bien. A veces, el que guarda silencio no es débil, solo ha terminado de hablar. Si esta historia te ha golpeado en el estómago, compártela con alguien que sepa lo que significa quedarse. Y si quieres más historias como esta, reales, con los pies en la tierra, quédate, suscríbete y vuelve mañana. No estás solo.